Bueno, muy buenas tardes. Soy el profesor Daniel Sotelo. Estamos aquí para hoy una clase de matemática en la cual vamos a ver clasificación de funciones. Pero antes de realizar esa clasificación de funciones, que se clasifican en inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, vamos a primero definir bien los conceptos de conjunto imagen y codominio de una función. ¿Sí? Muy bien, aquí como ustedes pueden ver, tenemos los diagramas de Venn, en lo cual establecemos una relación, ¿sí?, entre ellos, entre los elementos del conjunto X y los elementos del conjunto Y. ¿Sí? Los elementos del conjunto X son números, los elementos del conjunto Y son letras. Bien, al establecer esta relación, obviamente tenemos el cuidado de que esa relación defina una función. Porque recordemos que no toda relación define una función. Esa relación debe cumplir con dos condiciones fundamentales, que son la unicidad y la existencia. Bien, entonces, al establecer las relaciones de cada elemento del conjunto de partida con algún elemento del conjunto de llegada, podemos ver claramente que todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con algún elemento del conjunto de llegada. Eso quiere decir que cumple con la existencia. ¿Está bien? El conjunto existencial, por eso se llama así. Muy bien. Después tenemos el conjunto de llegada, que en este caso tenemos elementos que están sueltos. ¿Está bien? Tenemos elementos sueltos. Pero que también están definidos en el conjunto, están dentro del conjunto. Nada más que no están relacionados con elementos del conjunto de partida. ¿Está bien? Muy bien. Estos elementos, el conjunto de todos los elementos, definen lo que es el codominio de la función. ¿Sí? Y los elementos que solamente se encuentran relacionados, ¿sí?, con algún elemento del conjunto de partida, es el conjunto imagen. Vamos a definirlos para que queden claros. Entonces, el dominio de la función, de esta función en función de x, ¿la ponemos? ¿Sí? Son todos los elementos del conjunto x. En este caso, la ponemos entre llave porque es un conjunto. Y 5 serían los elementos o el dominio de esta función que tenemos definida aquí. Muy bien. Y ahora definimos el conjunto imagen. El conjunto imagen, como dijimos, son todos los elementos relacionados con el conjunto de llegada, de partida. Muy bien, entonces son B, C, D, F y G. Estos elementos es el conjunto imagen. Ahora vamos a definir, obviamente, lo que es el codominio. El codominio son entonces todos los elementos definidos en el conjunto de llegada. O sea, A, B, C, D, E, F y G. Este es el codominio de la función. Esto es fundamental, estos dos conceptos, de entenderlos bien, porque esto nos va a permitir poder también interpretar la clasificación de funciones, que vamos a pasar a hacerla a continuación. ¿Sí? Muy bien. Voy a borrar todo esto ahora, que ya explicamos, para poder empezar a explicar lo que es la clasificación de funciones. Muy bien. Como dije al comienzo, se clasifican en tres conceptos, o tres palabras, o tres términos, ¿sí?, que es el inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Fíjense que tenemos tres planos cartesianos distintos que me van a servir como ejemplos para poder explicar e interpretar geométricamente cada una de estas clasificaciones. Vamos a empezar con la inyectiva.
inyectiva. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo una función es inyectiva? Solamente inyectiva cuando a lo sumo tiene una preimagen. Recuerden bien lo que era una preimagen. Voy a definir aquí así se entiende bien. Tenemos el punto determinado por x sub 1 y y sub 1. ¿Está bien? Ok. Y sub 1 es la imagen de x sub 1. Y x sub 1 es la preimagen de y sub 1. ¿Está bien? Entonces, volvemos a la definición de inyectiva. Una función es inyectiva cuando tiene a lo sumo una preimagen. Cuando tiene a lo sumo una preimagen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puede no tener una preimagen. ¿Sí? Puede no tener. Es más, cuando el conjunto está definido, ¿sí?, con algún elemento del conjunto de llegada que no tiene preimagen, es solamente inyectiva. ¿Está bien? Entonces, podemos definir una función lineal. Ejemplo, la función lineal, vamos a poner f de x en función de x, a la función 2x más 1. ¿Sí? ¿Está bien? Y vamos a definir el dominio de esta función. Lo vamos a acotar, fíjense. Vamos a hacer f de x si f, refiriéndonos a esta función o a esa función, ¿sí? Y ponemos reales positivos. ¿Qué quiere decir acá? Yo estoy definiendo el dominio solamente los reales positivos, o sea, del 0 al más infinito. ¿Está bien? Muy bien. Y defino al conjunto, al codominio de la función como a todos los reales. ¿Sí? O sea, tenemos una definición de dominio y una definición de codominio. ¿Está bien? Perfecto. En este caso vamos a dibujarla para que veamos cómo sería esta función aproximadamente. Casualmente, 2x más 1, vamos a suponer, será aproximadamente esto. ¿Sí? Obviamente que parte de este valor de la ordenada al origen, que es 1, aproximadamente, como dijimos, ¿sí? Y definimos la recta para allá, porque obviamente definimos el dominio de esa manera. ¿Está bien? Pero el codominio está definido en todos los reales. Fíjense que si nosotros tomamos cualquier elemento de aquí, del conjunto de llegada, cualquier elemento que tomamos de aquí, va a tener una preimagen. ¿Se dan cuenta? Van a tener una preimagen. Tomamos un punto de acá, vamos a tener una preimagen definida aquí. Tomamos un punto por acá, vamos a tener una preimagen por aquí. ¿Sí? Hasta acá, a lo sumo, tiene una preimagen. Pero si nosotros tomamos un elemento de aquí que está definido, ¿ven? Cualquier elemento de acá tomamos. Fíjense que si voy para acá o voy para allá, no encuentro función, no hay función. Porque el dominio está definido solamente para allá. ¿Está bien? O este valor de acá. ¿Se entiende? Pues si esta recta siguiera hacia el infinito, estaría definida en todos los reales, entonces vendríamos para acá y nos encontraríamos con la recta. Bueno, acá no está definida, entonces tiene a lo sumo una preimagen. En este caso, esta función definida de esta manera es solamente inyectiva. ¿Se entiende? Es solamente inyectiva. Muy bien, ahora vamos a continuar con la sobreyectiva. ¿Está bien? ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Sobreyectiva. Muy bien. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Cuando al menos tiene una preimagen. Cuando al menos una. ¿Sí? O sea que puede tener más. Y cuando tiene más es solamente sobreyectiva. Fíjense ustedes. Aquí yo también definí
¿sí? Podemos definir la parábola, ¿sí? De esta manera. F de x igual a x al cuadrado. ¿Está bien? Perfecto. Tenemos la parábola, que ustedes más o menos conocen el dibujo, que se comporta en el plano cartesiano más o menos así. Ustedes, fíjense aquí, tenemos una función con dos preimágenes y una imagen, ¿sí? Fíjense que este elemento, y sub 1, tiene dos preimágenes, ¿sí? O sea, inyectiva no puede ser, porque este es a lo sumo una preimagen. Y este tiene al menos una preimagen. Es más, tiene dos preimágenes. Entonces, en este caso, cuando hay más de una preimagen, es solamente sobreyectiva. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora? Muy bien. La definición aquí, obviamente, en este caso es una función polinómica. El dominio son todos los reales. ¿Está? Y obviamente que el conjunto de imagen, aquí ustedes se lo tienen que definir, son los reales positivos. ¿Sí? Entonces, como i sub 1 tiene dos preimágenes, esta función es solamente sobreyectiva. Bien. Y como última y tercera clasificación es la biyectiva. Biyectiva. Bueno, bi viene de 2, ¿sí? Perfecto. ¿Cuándo una función es biyectiva? Cuando cumple con las dos primeras. Es decir, cuando es inyectiva y sobreyectiva. Pero bueno, ustedes dicen, aquí hay una contradicción. No, porque miren, si tiene a lo sumo una preimagen y al menos una preimagen, va a cumplir con las dos. Por ejemplo, ¿sí? Planteemos la función lineal, ¿sí? La función identidad, ustedes ya conocen, ¿sí? Esa función identidad, ¿sí? Que es una recta que pasa por el punto 0, 0, y la definimos. Esa función, ¿está bien? Tiene, vamos a graficarla más o menos, casualmente ahí, ¿no? Esta función identidad tiene al menos una preimagen y a lo sumo una preimagen en todo el dominio y el codominio de la función. Entonces, como esta función tiene siempre al menos una preimagen y a lo sumo una preimagen, cumple con ambas. Por lo tanto, esta función es biyectiva. Muy bien. Esto de entender la clasificación de funciones nos va a permitir poder luego abordar el concepto de función inversa, que lo vamos a ver en el próximo video.